Televisa presenta Producción Shark en MP3. In 5, 4, 3, 2, 1. En MP3. Perro. Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su viaje favorito por el multiverso. El día de hoy los adentraremos a un nuevo tema llamado el adolescente, cambios y problemas. La adolescencia tenemos por entendido que es un periodo donde ocurren grandes cambios físicos y psicológicos. En este caso, las conductas de la adolescencia. La conducta influye mucho dependiendo de la persona, ya que como puede influir de acuerdo al entorno donde fue criado, también se puede tener un criterio propio de qué se busca, si el bien o el mal. Es decir, si se busca la rebeldía o la apatía el típico "a mí nada me interesa". Lo más común es la rebeldía, es decir, ir en contra de las reglas que ya se conocen, como en el caso de los padres. Si los padres por lo general prohíben mucho, el adolescente buscará con su conducta rebelde el romper esas reglas, esas barreras que se le fueron impuestos. Por lo tanto, esta rebeldía surge al querer buscar su propia autonomía. Por lo tanto, estas conductas de adolescentes son muy relativas, ya que dependen, como ya he dicho, del entorno o del criterio propio. El entorno podría ser un ejemplo, el decir, yo crecí en esta colonia donde la mayoría son malas personas, les gusta pelearse y decirse vulgaridades, pero el criterio propio dice que eso está mal, por lo tanto no se realiza. Es decir, no exactamente es al pie de la letra que donde se desarrolla el adolescente, esto siempre va a ser una pauta para que se comporte de tal manera. Por lo tanto, queda a criterio de cada quien lo que debe hacer, y esta etapa es la que decidirá la pauta principal como para ver en qué persona se va a transformar o cómo pasará ese desarrollo para crear la persona adulta. Conductas de riesgo en la adolescencia. Ante los cambios físicos, psicológicos o sociales que el adolescente experimenta, se generan diferentes pensamientos en él, donde él mismo responderá con conductas funcionales o no, que crearán en el sistema un espacio de cambio, reestructuración que permitirá que disminuyan los conflictos y aumente el nivel de funcionalidad, o en caso de conductas disfuncionales, creará más dificultades al momento de realizar el cambio, pero normalmente las conductas, sean funcionales o no, generarán un cambio con mayor o menor dificultad. Durante la etapa del adolescente, el miembro del sistema puede también realizar conductas llamadas de riesgo. Implica la probabilidad que la presencia de una o más características o factores incrementa la aparición de consecuencias adversas para la salud, el proyecto de vida, la supervivencia personal o de otros. En conocimiento del riesgo, da una medida a la necesidad de atención y la integridad de otros factores que se toman en cuenta. Aumenta la posibilidad de la intervención adecuada, pero sin embargo no conduce a la certeza de que el daño se produce. Se ha constatado, por ejemplo, que el riesgo de tener un accidente es distinto para individuos y grupos de individuos de una población determinada. Es decir, que el adolescente que ejecuta este tipo de conductas no solo atenta contra su equilibrio individual físico y psicológico, sino también con el equilibrio del resto del sistema. Cuando un adolescente realiza conductas de riesgo, pone en riesgo su salud, ya que al presentar este comportamiento tienen una mayor tendencia a sufrir daños desde temporales hasta permanentes para su salud. Si un adolescente pasa por momentos que generen demasiado conflicto, estos influyen en mayor o menor medida en su proyecto de vida,
ya que éste cambiará él mismo o en muchas ocasiones se verá forzado a hacerlo debido a nuevas circunstancias que se van a desarrollar. Las conductas de riesgo permanentes son aquellas que están presentes en el sujeto por un periodo de tiempo duradero, que generalmente son muy específicas en cuanto a la respuesta a un estímulo determinado. Este se genera en el adolescente cuando hay cierto nivel de dificultades serias y es donde se hace necesario que sea asistido por alguien, algún profesional o medio para poder superar la crisis. Las conductas de riesgo transitorias son más generales, que generalmente se presentan por tensores normativos. Estas conductas no responden a estímulos específicos, sino más bien a aquellos que producen cierto nivel de estrés que pueden ser manejados por la persona o por el sistema en el cual se encuentra. Tanto las conductas permanentes como las transitorias no tienen una limitación clara entre sí, ya que una transitoria puede convertirse en una permanente y una permanente puede convertirse en una transitoria, dependiendo de cómo el adolescente se encuentre consigo mismo y con el sistema, y cómo éste esté siendo apoyado y acompañado. Cada una de estas posee una importancia fundamental, ya que nos brinda algunas pautas para poder analizar el sistema, es decir, cómo vamos a observar la conducta de riesgo presente y cómo entender la dificultad por la que se encuentra atravesando el adolescente. Las conductas físicas son aquellas conductas que generan un riesgo directo a la salud física y orgánica del sistema. Entre ellas están el consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y estupefacientes, suicidios, violencia física, enfermedades de transmisión sexual, accidentes, etc. Es decir, todas aquellas que producen un daño directo a la integridad física del adolescente. Las psicologías hacen alusión a aquellas conductas que implican un daño a nivel emocional y mental más grave que el daño físico que el adolescente pueda recibir. Por ejemplo, las delincuenciales, intentos de suicidios, depresiones graves, violencia verbal, embarazos no deseados, fugas y deserción escolar, etc. Es decir, aquellas conductas que crean influencia de la familia en el adolescente. Como sabemos, una familia es disfuncional cuando su estructura se ve alterada, o sea, cuando está desestructurada. Este tipo de familia tiene un impacto muy grande en la conducta del adolescente, pues como se explicó anteriormente, el comportamiento de riesgo adolescente está estrechamente relacionado con la sintomatización del sistema familiar. En la adolescencia, el individuo es vulnerable sobre todo el conflicto que se crea en él. Ante el deseo de seguir siendo niño, es decir, ante la dependencia y el deseo de protección que aún está en él, y el impulso a convertirse en adulto, la independencia y la responsabilidad que conlleva esta etiqueta de adulto. Durante este proceso de valoración se deben entregar la efectividad, la confianza y la seguridad de tal manera que le ayuden al adolescente a ser cada vez más autónomo y que la garantice positivamente la etapa de madurez necesaria para desarrollar como un adulto. La familia nuclear es el pilar fundamental sobre el cual se desarrollan los diferentes subsistemas, y en este tema el subsistema individual llamado el adolescente. Son resultados de diversos estudios durante los últimos 20 años que muestran que la calidad en la relación padre-adolescente tiene un impacto significativo para el desarrollo o prevención de comportamientos de riesgo. Sin una adecuada comunicación, establecimiento de límites, normas, reglas, jerarquías y definición de roles en adolescente que se encuentra más frágil a dirigirse hacia conductas de riesgo como la falta de identidad y competencias sociales. Autopoiesis, resiliencia y cambio. La autopoiesis es un concepto del biólogo Alberto Maturana. No refiere a otra cosa sino a la autoproducción o autoconstrucción de un sistema. Aplicado a la psicología o filosofía, este concepto se considera ligado a la identidad y la búsqueda de esta. Entonces, teniendo en cuenta que el adolescente forma parte de una estructura social, se ve vinculado
a la realidad próxima que es su familia. La familia debe responder a las necesidades y circunstancias de otro sistema, que es la sociedad. Pero para esto debe mantenerse en un cambio continuo, es decir, un proceso evolutivo. Debe tener un autoconocimiento y una capacidad de superar o sobrellevar ciertos obstáculos o situaciones. Así, la familia influye y ayuda a construirse al adolescente. El adolescente, por su parte, depende de la experiencia, de las influencias y de su interacción con el mundo para poder conformarse como una persona. A manera de conclusión, la adolescencia es una etapa de desarrollo en la cual el adolescente cumplirá tareas que tienen relación con el proceso de individuación y autonomía, proyección a futuro, aceptación de normas y su identidad. Para lograr todo esto debe ser guiado por la familia y la educación, que generará una reestructuración de relaciones, comprendiendo su realidad de manera diferente. La educación será la guía en el desarrollo de su autoconocimiento y generación de principios y proyecto de vida, asimismo desarrollando un razonamiento crítico. Mientras tanto, la familia acompañará continuamente al adolescente en su formación moral y de relaciones. Debe recordarse que es la etapa de cambio y conflicto. La pubertad, una etapa anterior, generó los cambios más grandes en el ámbito físico, pero la adolescencia requiere de una visión más allá de lo tangible, es decir, los cambios que se dan son psicológicos y emocionales. El desarrollo psicológico del adolescente será influenciado por sus contextos familiares, académicos y sociales. El desarrollo de una sana comunicación, el desarrollo de un pensamiento crítico, juicios de valor y razonamiento lógico van a ayudar a este adolescente a generar una buena personalidad o personalidad estable ante las situaciones que se le presentarán en la vida diaria. ¡Ya se acabó! Eso es todo, amigos. Hasta la próxima.